tengo una palabra que quiero compartir con ustedes en el libro de Lucas, capítulo 17. Libro de Lucas, capítulo 17, del 11 al 19, es una corta escritura. Y es una historia bastante conocida por muchos de nosotros. La historia de los 10 leprosos. La hemos escuchado en escuelas dominicales, en predicaciones, en estudios. El Señor habló a mi corazón para compartir esta hermosa palabra para usted en esta hermosa mañana. Libro de Lucas, capítulo 17. Cuando lo tiene, puede decir un amén. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras que iban fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Puede tomar su lugar en esta mañana. Sanando externamente y también sanando internamente. Muchas personas desean la sanidad física de alguna enfermedad que ha llegado a sus vidas, como el caso de los 10 leprosos, pero en algunas ocasiones el enfoque es más en lo exterior que en lo interior. A veces nuestro cuerpo físico puede estar sano, pero nuestro interior puede estar inválido de alguna forma. Y a veces la apariencia externa no siempre dice lo que hay internamente. Así de que de muchas formas Dios siempre trata la forma y la manera, no solamente de que haya una sanidad física exterior en nosotros, sino que también haya una sanidad interior, que es lo más importante. Y a través de la escritura nos damos cuenta, leyendo los comentaristas, nos revelan y nos dicen que la lepra era una enfermedad hereditaria y contagiosa, que el que tenía esta enfermedad era porque alguien lo había contagiado. Si el leproso tenía hijos, sus hijos nacerían probablemente también con lepra. Entienda bien esto, que lo físico es contagioso, como también lo interno. Si no note más de alguna ocasión, usted se puede levantar con todo el ánimo de su vida. Alguien le puede decir a usted: pero qué mal te ves. Y al nomás decirlo a eso, como que lo desaniman a uno, y como dicen en nuestros países, lo apachurran a uno, y uno pierde entonces la motivación. Dice: yo pensé que me veía bien, yo pensé que todo estaba bien, pero parece que no está bien. Eso viene a ser algo contagioso. Por lo tanto, los que tenían hijos también contagiaban a esas personas con esta enfermedad. Sino también note también dentro de la sociedad, nos hemos dado cuenta que a través de la historia, muchas personas que han nacido en hogares disfuncionales de drogadictos, también vienen a formar parte de una sociedad lamentablemente quebrada, de una sociedad herida. En algunos casos he conocido, a través de la vida mala que llevé, conocí personas que tenían de tercera y cuarta generación, que eran pandilleros.
Y se sentían orgullosos al decir mi abuelo, mi papá, han sido pandilleros. Lo dicen como que fuera una profesión o como que hayan sido alguien importante en la vida. Y lo que nos revela la enfermedad, tanto física como internamente, es lo mismo. Número 2, era una enfermedad que se desarrollaba lenta y paulatinamente. Quiero que me entienda para llevarlo a la escena, porque a veces leemos pero no conocemos en sí qué era lo que sucedía con esta enfermedad. No solamente se desarrollaba en el cuerpo, sino que lentamente iba tomando control de todo el cuerpo. También dice que disfiguraba al enfermo, causando una hinchazón en el cuerpo. El pelo se blanqueaba, destruía el cuerpo lentamente, y los leprosos, dice, no podían hablar con claridad, hablaban con mucha dificultad. Entonces, no solamente en el aspecto físico, sino en sus cuerdas vocales, venía también a ahogarlos. También dice que insensibilizaban los nervios del tacto hasta que no sentían dolor o ni mucho menos calor, al punto que cuando perdían parte de su cuerpo ya no sentían, porque ya el sistema nervioso había sido destruido completamente. Esta es la historia de estas 10 personas. Unas personas alejadas de la sociedad, porque así había sido establecido a través en el libro de Levíticos la forma en que estas personas deberían de ser tratadas por la enfermedad. Si había alguna sospecha de que había de este tipo de enfermedad, nos revela en el libro 14 de Levítico que tenían que sacarlos hacia afuera, tenían que, podemos decir, fumigar la casa, hacer un proceso largo, y entonces quedaban aislados no solamente de la familia, de la sociedad. Por lo tanto, ellos venían a ser prácticamente sin ningún valor para nadie. Cuando caminaban por las calles tenían que andar con un montón de campanitas o haciendo bulla diciendo: por ahí vamos, estamos enfermos, somos leprosos, para que la gente, cuando los escuchara de lejos, tenían que apartarse para no ser contagiados por esa enfermedad. Jesús se dio cuenta de la situación de ellos. Hoy en día la gente no anda con campanas sonando diciendo: estoy enfermo físicamente, tengo esta enfermedad físicamente contagiosa. Como saben que algunas personas han sido contagiadas a través de enfermedades, pero lo más importante, por eso dice la palabra, que si la palabra de Dios llega a nuestro corazón, Dios discierne todo pensamiento, trae una libertad a nuestra vida, y a través no solamente física o externa, pero también trae una libertad y una sanidad interna a nuestra vida. Si no vea a través de las noticias cuánta gente, por ejemplo, anda vagando en las calles, tal vez con unos grandes vehículos, pero internamente desearan lo que usted en esta mañana tiene, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No lo tendremos todo físicamente o monetariamente, pero hemos sido sanos y limpios en nuestro interior, y la paz de Dios nos ayuda a conservar y a querer y amar a Dios sobre todas las cosas, porque así como externamente en algunos casos Dios quitó en nosotros tal vez no la lepra, pero sí los vicios, las malas palabras, las vulgaridades, cuánta cosa el Señor deshizo, pero sobre todo internamente Dios ha sanado también nuestra alma. Y a veces la gente no está interesada en lo interior. Por eso es de que ellos andan caminando por las calles, andan caminando por el mundo. ¿Por qué? Porque la misma sociedad les ha enseñado a aceptarlos tal y como son. Y en la historia Jesús, nos damos cuenta, dice que iba pasando de Samaria, entre Samaria y Galilea, y entró entre medio. Si usted busca un mapa, había una división en la cual Jesús no podía cruzar, supuestamente porque era judío, para el otro lado, ni los que estaban manchados de esta enfermedad podían cruzar hacia el otro lado. Por lo tanto, simplemente, si lee toda la escritura, se dará cuenta que la noticia de Jesús
empezó a esparcirse por muchos lugares. Y la gente tenía el deseo de escuchar la palabra de Dios. Y entre esas personas aparece una escena muy hermosa en los cuales nos enseña que la sanidad exterior es hermosa, seguro que sí, pero más importante es la sanidad interior de la persona. A veces hemos orado por personas para que sean sanas. Dios no las ha sanado, se las ha querido llevar así. Tal vez se fueron enfermos físicamente, pero se fueron sanos y salvos internamente. Para mucha gente en nuestra sociedad, en el siglo que nos ha tocado vivir, la apariencia es algo muy importante. Depende del traje que traigamos, así nos pone en valor. Depende tal vez de los zapatos que traigamos, así nos pone en valor. Depende de la casa donde vivamos, así nos pone en valor. Pero no es el caso de la escena de Jesús. Él no nos pone valor por lo que tenemos, sino Él pone valor en nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y entonces venimos a pertenecer a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos da un valor muy grande porque nos hace hijos y herederos en Cristo Jesús. Sanos físicamente, sanos internamente. Queriéramos todos, ¿verdad? Que lo tuviéramos todo en la vida. Queriera usted que todo lo que usted desee en la vida lo tuviera. Si se enferma o estornuda, que tuviera un doctor a su lado para que rápidamente le tomara la temperatura. Si deseara comprar algo, rápidamente, no hay problema. Tengo la American Express, la Gold, la Platinum, que es la que me puede dejar comprar todo lo que quiera. Pero hay que pagarlo después, ¿verdad? Pero al menos tendría la oportunidad. Jerry Seinfeld un día sacó su tarjeta de la Platinum y dice: esta tiene sin límite. Puedo comprar hasta un avión si deseo con esta tarjeta de crédito. Es quien no deseara tener algo así para poder obtener o poder dar alguna luz. Solo externo, que algunas ocasiones nos enferma también internamente. Puede significar para nosotros tal vez un valor externo, pero es más importante el valor interno que Dios nos da a nosotros. Usted no lo tendrá todo en la vida, pero usted dígame si no tiene la bendición de poderse sentar a su casa y poderse comer un platito de frijoles con arroz. Y tranquilamente. ¿Le hizo falta la carne, hermanos? Si hubo y si no hubo, no hay ningún problema. Estaba viendo a algunas personas que les gusta la apariencia física en sus grandes personas que tienen grandes cantidades de dinero, donde la comida la desperdician y la tiran. Entonces están físicamente bien, como los leprosos necesitaban algo físico, pero no se han dado cuenta algunos de ellos de nuestra sociedad. Ellos sí reconocieron. No nos dice solamente, nos menciona de uno que era samaritano. Andaban en grupo, aunque no se llevaban como judíos ni samaritanos, pero algo los unía a ellos y era la enfermedad, que su final era la muerte paulatinamente. Hoy en día hay tantas enfermedades también allá afuera. Y a veces creemos de que es imposible tal vez que Dios pueda sanar una enfermedad debido a las circunstancias. Pero a través de la Escritura nos enseña que aún todavía Dios tiene misericordia de mucha gente. Dios levanta todavía a mucha gente. Le da la oportunidad de poder ser limpios físicamente. Aunque muchas veces internamente siguen inválidos o enfermos, pero al menos externamente tratamos de aparentar algo que puede dar a la sociedad y puede darnos un valor que en algunas ocasiones es solamente momentáneo. Dice la Escritura que se pararon de lejos y empezaron a gritar. No le dijeron: Señor, danos una limosna. No le gritaron: tenemos sed, danos aunque sea algo de ropa a nosotros. Sino que gritaron en la desesperación
que sabían ellos que la muerte era inminente para ellos. No había forma de que ellos pudieran recibir la sanidad, podemos decir, porque el sacerdote podía certificar que habían sido sanos, pero el hombre no tenía el poder para sanarlos. Solamente lo certificaba. Sin embargo, Jesús es el que tiene todo el poder para sanar toda enfermedad, por muy difícil que sea. Y no hay necesidad que un doctor firme. Al contrario, la ciencia médica se queda con los ojos abiertos, con la boca abierta, con los oídos muchas veces abiertos, para querer escuchar de dónde ha surgido el milagro. Y simplemente quieren cerrar sus ojos y sus oídos y no quieren aceptar muchos acerca de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo todavía en la vida de mucha gente. Por eso usted ve el que alguna ocasión era alcohólico, hoy en día ya no lo es. Algunas veces muchos fueron al centro de Alcohólicos Anónimos para salir de eso, no pudieron. Y sin embargo, al momento de haber aceptado a Cristo como su Salvador, Dios rompió las cadenas, les dio una libertad física, pero también los libertó internamente de una maldición que traían en sus vidas. Se ha dicho que cuando un padre es alcohólico, como le decía, que es hereditario, se dice que los hijos también nacen alcohólicos debido al alcohol que ha fluido en la vida de la persona. Hoy en día usted sabe, si una persona tiene SIDA, hay mucha posibilidad, un 90-95%, que el bebé que nace con esa enfermedad también. Pero yo lo he visto a través de la historia, cómo Dios ha sanado físicamente no solamente el alcoholismo, la drogadicción, pero me ha tocado ver cómo Dios ha sanado todavía a alguien que tenía el SIDA. Y sin embargo, cuando regresó después esta muchacha, se dio cuenta que Dios había hecho un milagro en su vida y andaba testificando en las iglesias. Y cuando le preguntaron, ¿cómo contagió usted el SIDA?, dijo, por andar teniendo relaciones sexuales con personas afuera. Un día alguien me escribió una nota después de que tuve una relación con un hombre y me puso, bienvenido al mundo del SIDA. Y quedé contagiada. Pero Dios me liberó, me dio la oportunidad, me enseñó el poder que Él tiene. Ahora no solamente he sido limpia físicamente, pero también he sido sana internamente. A veces se nos hace difícil creer todavía que Dios puede hacerlo. A veces vemos el homosexualismo como el pecado abunda, pero Dios todavía los ama a ellos. No lo que practican, pero es una creación de Dios que puede ser libre. De igual forma, todo tipo de enfermedad que se ha venido a apoderar internamente. De acuerdo a la revista de Medicine and Science, el otro día encontraron que el ser humano padece aproximadamente de 200 enfermedades internas que no se ha dado cuenta todavía. 200 enfermedades internas. ¿Se imagina 200 enfermedades externas cómo se vieran? Pero sin embargo, los vemos caminando, los vemos relacionándose con muchos de nosotros, conversamos con algunos de ellos muchas veces, pero no sabemos todo el tipo de enfermedades que ha venido a atrapar a la gente como una lepra. Poco a poco se va apoderando de la persona. Poco a poco empieza a destruir el cuerpo. Poco a poco empieza a perder el habla. Poco a poco pierde la sensibilidad del sistema nervioso. Lo destruye completamente y entonces la carne se empieza a caer en pedazos. Y sin embargo, algunos aún en su enfermedad todavía no quieren reconocer el poder de Dios que hay y que puede sanar y libertarlos y darles una nueva oportunidad.
Fíjese, por ejemplo, cuando leemos esta historia, nos damos cuenta también que hay una historia bastante parecida con la historia de Naamán. ¿Usted se recuerda la historia de él? ¿Cómo fue donde el profeta? Aunque tenía un gran ejército y gran poder en su mano, él fue donde el ejército, con el profeta, y le dijo: aquí estoy para que me sanes. Dios usa métodos raros y diferentes para sanarnos muchas veces, para que el hombre no se lleve la gloria, para que el hombre no diga: fui yo el que lo sané, sino que Dios usa métodos con el propósito de enseñarnos que aún los métodos que existen, que sean raros, pero lo que espera de nosotros es la obediencia al creer que Dios puede hacer el milagro en nuestra vida. ¿Y qué sucedió con Naamán? Fue donde el profeta le dijo: sí, está bien. Ni salió a recibirlo. No le dijo: ¿cómo no, su señoría, mi general? No. Le mandó al siervo. Y le dijo, dice el profeta, que vayas allá al río del Jordán y te sumerjas 7 veces. Yo, dijo él, soy el gran general Naamán. Tengo ríos hermosos en mi país. Tengo tinas hermosas en mi país. ¿Cómo es posible que ni siquiera se dignó él a venir a recibirme, sino que manda a su criado para hacerlo? Y los demás que estaban ahí escuchándolo, lo único que dijeron es: por favor, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te cuesta hacerlo? A los leprosos les dijo: vayan con el sacerdote. No les dijo: ahorita son sanos. Dios quiere obediencia en nuestra vida. Y Dios quiere manifestar su gracia y su poder de una y otra forma para enseñarnos que los métodos humanos, las formas que nosotros usamos, no son ni siquiera los métodos de Dios. Porque el hombre podrá inventar cosas, pero Dios en su infinita misericordia, Él hace las cosas de la nada. Por lo tanto, para Él, la sanidad física o interna no tiene ningún problema para hacerlo. En el diccionario de Dios no existe la palabra imposible. Al contrario, en el diccionario de Dios, cuando ve la imposibilidad humana, Él dice: este es el momento para que yo me dé a conocer a la gente y la gente sepa que todavía existe un Dios que sana. Y usted encuentra esa historia de Naamán. Y después de que llegó al Jordán, se metió una vez y salió y dijo: miren, les dije que me iba a hacer sano. Y los demás le dijeron: pero el profeta dijo 7, métete otra vez. Y va otra vez y les dije: miren, todavía tengo miedo. ¿Se dan cuenta? Dios no sana. ¿Quién dijo que Jehová sana? Pero si van 2 veces, le dijeron. Van 2 veces, hazlo otra vez. No te quedes a medio camino. Y empezó a hacerlo la tercera, la cuarta, hasta que llegó a la 7ª vez. Y dice que cuando salió se dio cuenta que su piel había sido transformada al extremo que parecía la piel de un bebé. ¿Cuántos después de los 50 quisieran tener una piel de bebé? Y a todos nos empieza a asomarse, ¿verdad? Las arrugas, las patas de gallo. Ojalá yo llegue como el hermano Juanet, pues mírelo. Está como un cerdo el hermano todavía. Cipote, dice. Yo tengo 53 y a veces le pido permiso a un pie al otro para caminar. Y dice que fue sano, quedó su piel. Pero mire, lo mandaron. En el trayecto, Naamán de la casa del profeta, al llegar al lugar donde estaba, imagínense todo lo que iba cruzando su mente, todo lo que él iba analizando.
este profeta no me quiere, este profeta no habla, este profeta no salió, este es un abusivo. ¿Cuántas cosas fue pensando él en el camino? Y todavía llegó al Jordán y no quería hacerlo. A los 10 leprosos les dijo: yo los puedo restaurar a ustedes, yo los puedo reincorporar. Lo único que tienen que hacer es la obediencia. Caminen y váyanse. Es en el camino, hermano, donde Dios sana nuestras heridas. Es en el camino. No nos quedemos en una esquina sintándonos la víctima. Ay, es que no me quieren, es que estoy física. No, eso no hace ningún provecho para nosotros. Es cuando Dios desea una sanidad en nosotros, que actúa en nosotros como Él desea. Y mientras vamos caminando, usted va a notar, las cadenas del alcoholismo se van quedando, las cadenas de infidelidad en un matrimonio se van quebrando, la fornicación se va quebrando, aquel que estaba atado a las drogas se va quitando, pero es a través de nuestro caminar y la obediencia hacia Dios. Por eso cuando le dijo a Marta: Marta, dile a tu hermano que yo lo puedo restar. Oh, sí, va a resucitar. Pero ella en aquel día no. Dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos visto más de alguna ocasión en nuestras propias vidas. Las sanidades que Dios ha hecho, no solo físicas, sino internas. Nosotros estamos alegres que Dios ha sanado lo externo muchas veces, pero es necesario también que Dios sane lo interno para que entonces comprendamos que la obra ha sido completa. Yo quiero no solamente correr físicamente, pero internamente también. Quiero correr a la presencia de Dios y agradecerle a través, como dijo el salmista David: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero es fácil olvidarnos, ¿verdad?, de lo que Dios hace en nosotros. Es fácil muchas veces olvidarnos de los milagros que Dios ha hecho. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho y a veces se nos han olvidado? Ya Dios nos restaura, nos da la libertad, hace tantas cosas en nuestra vida y nuestra actitud cambia muchas veces. No somos como los 10 leprosos, que a veces regresamos y le decimos: Señor, gracias. Naamán regresó, pero con otra actitud. El propósito de él era comprar el favor de Dios. Regresó con cantidad de dinero, se la quiso dar al profeta. El profeta dijo: no, yo no voy a recibir nada, absolutamente nada. Pero el siervo le entró a la avaricia. Es otra historia. Igualmente con Jesús. Les dijo a ellos, después de que fueron caminando, solo uno regresó. Uno. El porcentaje está comprobado que no todos en realidad agradecemos lo que Dios hace en nuestras vidas. El porcentaje está comprobado que nuestra actitud puede cambiar de la noche a la mañana cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ha hecho en nuestra familia, ha hecho con nuestros hijos y seguirá haciendo. Entonces, cuando llega el problema nos acordamos: es cierto que yo hice voto, o es cierto que yo conocí al Señor, y nos empezamos a acordar de muchas cosas. Y entonces en el silencio Dios nos recuerda y dice: y un día te liberté física externamente, pero también te liberté internamente. ¿Usted cree que los que alabamos a Dios es porque lo tenemos todo? No, hermano. Hay cosas que nosotros deseáramos que Dios no nos las da, porque Él en su sola potestad sabe por qué lo hace. A algunos les da más, usted alabe a Dios. Y si Dios sanó a otro y usted ha pedido sanidad y no ha sido sano, alabe y glorifique a Dios por el que ha sido sano. Diga: ya llegará mi día, ya llegará el día, ya llegará el día en que llegará mi sanidad,
llegará mi milagro. Pero mientras tanto, como dijo Jesús, yo voy caminando. Le dijo a ellos, vayan, caminen y preséntense. No he recibido el milagro, pero sigo caminando. No he recibido lo que he pedido, pero sigo alabando a Dios. No he recibido todo lo que en realidad yo deseo. Eso es secundario, porque Dios me enseña y me dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo va añadiendo de acuerdo a su voluntad. Así de que el peso que usted trae en la bolsa es porque a Dios le plació que usted traiga ese dólar en la bolsa. Porque si Dios no le placiera, usted no traería los quetzales hoy en día. Para los hermanos de Guatemala. Yo siempre traigo, yo se los he enseñado. Y donde quiera que voy, me lo saco a veces para que lo vean. Les digo, para que nunca se me olvide de dónde vengo. Y que me recuerde dónde viví. Y esto me enseña a ser agradecido con Dios. Estos 5 quetzales que yo siempre traigo, se los enseño a los morenos, a los blancos, a los asiáticos, a todo el mundo se lo ando enseñándoles que yo vengo de Guatemala. Le digo, ¿y eso qué es? Me dice, hey, es un país. ¿O es México? No, Guatemala. Y ahí estoy discutiendo. Es que yo pensé que no, Guatemala es un país libre, soberano e independiente. Dice nuestro himno nacional, ¿verdad? Pero eso es lo que nos recuerda. Deberíamos de recordar y traer siempre en nosotros, como los 10. Dice que mientras que iban caminando, fueron sanos. ¿Se imagina usted ese milagro extraordinario? Que mientras que iban caminando, empezaron a verse y les dijeron, mira la oreja, se te estaba cayendo, ya no se te está cayendo. El pelo ahora lo tienes negro. Yo no me lo pinto, hermano, así es. Me han preguntado si me pinto el pelo. Les digo, no, hermano, la genética mía así es. Pero se dan cuenta y miren, el pelo negro. Algunos dijeron, mira, los dientes que se me habían caído ya los tengo, los dedos están siendo recuperados. Porque es en el caminar, hermano, donde Dios hace la obra en nosotros. Usted pida a Dios y camine en fe como que ya lo recibió. Dígale, Señor, te he pedido esta petición y solamente tú puedes hacer un milagro, pero yo voy a seguir caminando en fe, creyendo, y voy a disfrutar como que ya me lo diste. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer como que ya lo recibí. Voy a servirte como que lo tengo todo en el mundo, y voy a alabarte como que nada me faltara. Aunque a veces la enfermedad ha llegado a nuestro cuerpo físico. Yo no le hablo de historias que yo he escuchado. Yo he vivido algunas experiencias como usted las ha vivido también. Y usted puede atestiguar del poder y de la gracia de Dios. Y dice la Escritura que después de que sanó, se admira, podemos decir, en ese aspecto, y nos damos cuenta de lo que dice. Y aconteció que mientras que iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo nos acercamos al altar, hermano, a darle gracias a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros derramamos lágrimas delante de Dios y le gracias, Señor? Gracias, Señor. Algunas ocasiones a mí me sucede, como nos sucede a todos. Pero a veces escucho la historia y me dicen, ¿te acuerdas de él? Me dan el nombre de alguno de los compañeros que andábamos en pandillas. Sí, le digo, murió. ¿Y cómo que murió? Si lo vi hace una sobredosis, murió. Entonces me acuerdo yo que yo debería de haber muerto también. Y le digo, Señor, y me voy al carro y le digo, perdóname, porque a veces se me olvida darte las gracias por todas las cosas que haces. A veces he sido sanado de alguna enfermedad. Yo no debería estar caminando. Usted sabe, le he comentado, tengo 5 operaciones en la columna de un accidente que tuve. El doctor me dijo que yo no iba a caminar. Los médicos no me querían agarrar porque mi columna estaba completamente dañada. Y cuando el doctor por primera vez me vio y me dice, usted es el señor Hernández, y le digo, ¿y cómo es posible que usted está caminando? Si aquí tengo los rayos X, si aquí veo cómo están los discos adentro, ¿cómo es que usted está caminando? Y le dije, es que yo camino por la gracia y misericordia de Dios.
Y a veces se me olvida. ¿Y sabe qué hace Dios? Me da un golpecito ahí en la rabadilla, en el cuadril. Y entonces empiezo a cojear y digo, ay, es cierto que yo debería estar caminando. Y entonces me acuerdo y le doy gracias a Dios. ¿Ah? Yo era buen futbolista. No, ustedes me hubieran quedado cortos, hermano. Debido a la operación, tampoco abuso. ¿Ven? Conozco mis límites y sé hasta dónde puedo llegar. No digo que yo soy sano, como no. A ver cuántos son, vénganse. No. Si por mí fuera, hermano, yo fuera boxeador. A mí me encantó la pelea, yo hubiera sido boxeador. Pero el peso no me ayudó, porque me querían poner en peso lástima. Y como no existe ese peso, no pude entrar al boxeo. De una de otra forma, hermano, Dios nos recuerda a nosotros, hermano, que Dios ha hecho un milagro en nosotros. Dice que uno de ellos regresó y se postró ante los pies. No solamente ahí nos enseña que recibió la sanidad física, pero la otra sanidad también era muy importante. Y termino con este pasaje. Y le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Más que lo físico, le dijo, lo interno también ha sido sano. Podemos glorificar a Dios por la sanidad externa, gloria a Dios, pero tan hermoso, hermanos, que es tener la sanidad interna. Donde usted puede acostarse y decir, wow, qué rica esta cama. Cuando es un catre, no importa. Qué rico este catre. Qué sabroso disfrutar la paz de Dios. Aunque nos estén acabando los viles y lleguen y nos quieran quitar el agua y la luz, pero qué rico es dormir en la paz de Dios. Lo interno es también importante, pero lo externo va a reflejar, hermano, lo que hay en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nosotros. Caminaremos en una vida de agradecimiento a Dios. Pablo dijo, soy deudor. Siempre pensó en eso. Él no dijo, yo me merezco, fui llamado apóstol, he escrito tantas cartas. No. Él dijo, soy deudor ante mi Cristo. Soy deudor ante Él. Poco a poco fue entendiendo lo que Dios había hecho en su vida. Y al haber concluido su vida, lo único que Él hizo al final de su jornada, lo que muchos de nosotros probablemente un día nos referiremos y diremos, yo le dije a mi esposa, si tú estás viva, cuando yo muera, pon en mi lápida, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, pero he guardado la fe, que es lo más importante, porque lo físico se quedará, pero lo interno verá un día la presencia de Dios. Esto se acaba, pero un día glorificaré a Dios por los siglos de los siglos. Mientras que haya aliento, mientras que haya fuerza, mientras que a veces no tengamos que tal vez pedirle permiso a los pies para caminar, pero mientras que pueda llegar a la casa de Dios, digo, yo estaré glorificando a Dios, agradecido a Él por todo lo que hizo y por todas sus bendiciones que recibió. Póngase de pie, amada iglesia, y su rostro.